Meses el tema de la discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, de los prestadores de servicios de las familias y de las personas con discapacidad está en debate en virtud de iniciativas que el gobierno en principio tuvo para recortar ciertos derechos y beneficios y que a partir de la organización y la unión de las familias de las personas con discapacidad lograron primero aquella ley de emergencia en discapacidad que quedara vigente con un largo debate en el Congreso y demás. Ha pasado un tiempo y el gobierno ahora está intentando volver con un nuevo proyecto que sobre todo tiende a poner cierto grado de incertidumbre sobre las pensiones, que es uno de los beneficios principales, si no el principal, que reciben las personas que tienen el certificado único de discapacidad. Hoy ha venido a charlar y a ampliar nuestra mirada sobre el tema un prestador, un acompañante terapéutico reconocido en nuestra ciudad como es Héctor Nini, a quien vamos a recibir en este mediodía. Héctor, gracias por estar. ¿Cómo te va? Por favor, muchas gracias, Guille. Como siempre, presente. Bueno, gracias por haberte acercado. Vale la pena tener un tiempo para poder profundizar. Y a mí lo que me gustaría primero es conocer cuál es el estado de situación hoy, más que de la cuestión, si querés, más legal, más técnica, la cuestión anímica vinculada con las familias que tienen personas con discapacidad. La situación es de desesperación. Ya no podemos andar con eufemismos, no podemos decir, bueno, la están pasando mal, es un momento de coyuntura. Una familia... Hoy estaba viendo que de repente se echan 240 y pico de asalariados, de empleados, entra en una situación de crisis inmediata. Imaginemos cuando a una familia que tiene un integrante que padece de una discapacidad le acontece eso o simplemente le recortan los ingresos porque la empresa en la que trabaja o la empresa para la que trabaja comienza a tener que reducir sus costos. Difícil, para empezar. Claro. Anímicamente esto conmociona al grupo familiar, esto se traslada a los pacientes, porque la tensión que se vive dentro de la familia se traslada porque es un integrante de ese grupo familiar, y ni hablar, como para dejar la puerta entreabierta, de aquellos que son adultos, que tienen una pensión por discapacidad y que, por ejemplo, con esta liberación de los precios de los servicios, por ejemplo, la luz, cobrando una pensión de 378.000 pesos, o sea, no están cobrando 3.780.000, están cobrando 378.000 pesos. Ese es el valor de la pensión para las personas con discapacidad. Ese es el valor de la pensión más el bono. O sea, a eso si vos le tenés que retirar un bono que se está dando de 70.000 pesos que no se actualiza desde tiempo inmemorial. Claro. Y le llega como dato una factura de luz, porque entendemos que el discapacitado, cuando es adulto, pasa gran parte del día en su casa, consumiendo los servicios, luz, gas. Una factura de 158.000 pesos. Bien. Este es como el contexto que estás describiendo, general, ¿no? El contexto general en el que las familias, más allá de tener personas con discapacidad o no, están afectadas porque pueden ser afectadas, por ejemplo, porque se quedaron sin empleo, pero además estás contando que en una familia con un integrante o varios con personas con discapacidad, eso tiene otro impacto además. Totalmente. Ahora, después hay una cuestión que me gustaría indagar vinculada con, precisamente a vos te toca como ser un prestador de servicios para la persona con discapacidad. Digamos, el contexto de ustedes y de ese vínculo con las familias, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido? ¿Está en tensión, quiero decir, por a veces digamos, la baja de los aranceles que ustedes cobran o que se pagan, digamos, por los servicios, por la falta de actualización? Contanos un poco cómo es esa situación en relación a los prestadores. Bien, los prestadores están siendo heroicos en este momento. A ver. Hay heroicos, ¿no? O sea, heroicos, te entendí. O sea, son héroes, en cierta forma. La familia es un héroe, el padeciente, el paciente es un héroe y el prestador también, porque lleva a veces meses sin cobrar una prestación con un valor deteriorado por todo el contexto económico que estamos viviendo, y entonces uno tiene que asumir posición, o dejo de atender al paciente o asumo lo que tengo que asumir como prestador en el ámbito de la salud, porque digamos que sin desmerecer a nadie, nosotros no trabajamos con cosas que pueden posponerse. Claro. Entonces, asumís posición y son todas respetables, pero aquellos que se mantienen
junto al lecho del paciente, como rezan los antiguos en la teoría, digo, que te quedás bancando lo que pasa, se tienen que bancar no cobrar. Claro. O se tienen que bancar cobrar con meses de atraso unos honorarios, llamémoslo de alguna manera, que al momento de cobrarlo no sirven para nada. Es una situación que se profundizó previo al debate de la ley de emergencia en discapacidad, y con la ley vigente no se pudo modificar, Héctor. La ley de emergencia en discapacidad, no sé, te podría decir, porque no se cumple. Claro. Entonces, si vos me decís, no, mira, la ley de emergencia en discapacidad se está cumpliendo en este punto, en este punto, en este punto hay una discusión, pero como no se cumple, no sabemos si es buena o mala. Entendamos, quiero ser en este sentido claro, una ley es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, se supone. Ahora, si no estás de acuerdo, y como no estás de acuerdo, pelito para la vieja, a ustedes no les doy bolilla, bueno, ahí viene todo lo que estamos un poco planteando ahora. Las tensiones, los heroísmos, pero el heroísmo se acaba en la góndola. Sí, claro, obviamente, sí. Entonces, por eso digo, cuando un prestador recibe lo que recibe y encima tiene en el horizonte esto que se está proponiendo desde el gobierno nacional, donde dice que se van a liberar las relaciones entre el prestador y la obra social. Claro, estás hablando del nuevo proyecto, porque ahora claro, el gobierno, digamos, por un lado ha decidido no cumplir la ley de emergencia en discapacidad y está intentando presentar en el Congreso un nuevo proyecto de ley que busca desregular esta cuestión. O sea, que no sea el Estado el que fija el precio que te tiene que pagar como al prestador, sino que eso lo determine entre la familia y la persona que presta el servicio. Claro, como pasa con el tema de la luz, vos se desreguló todo, ahora si no tenés los 80, los 90, los 120, lo que sea, alumbrate con una vela. La lógica es esa, la del abandono. Y los argentinos estamos acostumbrados y nos gusta que haya una relación de paridad. Yo te voy a pagar, pero si los liberás, está claro que el mercado no tira para el lado de la gente. Va a ser su negocio, con salud, con educación, con las fuentes de trabajo, y tenemos 1000 ejemplos que podemos citar de los últimos años, 2 específicamente, donde esta lógica, que es la lógica del retiro del Estado, tiene efectos inmediatos. Se quedan sin trabajo, perdés la obra social que pagabas anteriormente, debes recurrir al ámbito del Estado, que hace malabares a nivel distrital y a nivel provincial para poder contener esa masa crítica de gente que comienza a ingresar y que, ¿cómo hacemos? Los dejás en la puerta, no los atendés. Claro. Bueno. Hubo la semana pasada una manifestación del colectivo de la discapacidad, de las familias, un poco planteando estas cuestiones. Hubo manifestaciones, las hay todo el tiempo, porque estas manifestaciones, más allá de lo formal del encuentro en un determinado ámbito para expresar el descontento, se viven a diario y a cotidiano. Vuelvo, la discapacidad no se toma feriados. La discapacidad es como el desempleo, como perder un trabajo, es de todos los días. Entonces, cuando vos entras a una casa, o en la casa de una familia o de un paciente que es autónomo en cierto grado y vive solo, te encontrás con estas realidades. Pensar que esto lo vas a solucionar con discursos o con chistes o desconociendo la realidad es peligroso, por lo menos es peligroso. Y se va caldeando un ambiente con un tema muy sensible como es el de la discapacidad. Bien. Héctor, gracias por haber venido a conversar. Seguramente que en la medida que el debate público también vaya avanzando, podremos también seguir analizando, pero no se observa a priori escuchándote una perspectiva, digamos, que priorice la salud, en este caso del colectivo de la discapacidad y de todas las familias y las personas que de alguna manera trabajan en contener esa condición, ¿no? Muy difícil, y sobre todo muy difícil cuando estas tan mencionadas pensiones por discapacidad y todos los beneficios, entre comillas, pues son derechos. No es que el tipo le regalan un Mercedes-Benz cada 2 años. Son derechos. Estos derechos están con un horizonte negro. Porque que una persona reciba 378.000 pesos de apoyo por parte de toda la comunidad, de todo el Estado argentino, que somos nosotros, para poder paliar los índices de desocupación, de pobreza, porque está ahí una de las patas, nos habla que si se la quitas,
y el tipo no produce, porque no Sí, sí. están hablando también de que las empresas no tengan que andar tomando gente con discapacidad. O sea, aquel que no produce, lo lamento, reconvertite, no sé, en pejerrey. O sea, el que no produce no sirve. No. Acá no sobra nadie, Guille. Héctor, gracias por haber venido a charlar un rato en este mediodía. Nosotros